Buenas tardes, mi nombre es David Aski, soy estudiante de quinto semestre de la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador, y en esta ocasión contamos con la presencia de la doctora Hipatia Monge para que nos hable un poco más acerca del tema de lo que es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Un gusto y comencemos. Como primera pregunta tenemos ¿qué es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad y cuáles son sus principales características clínicas? A ver, el trastorno es un desorden neurológico, es de origen orgánico, que tiene la característica de que no hay un adecuado funcionamiento de un neurotransmisor cerebral que se llama dopamina. Esta dopamina cerebralmente la producimos todos con normalidad. Es un trastorno de origen genético o hereditario. Al hablar de neurobiológico hablamos justamente por la deficiencia en la acción de esta sustancia, que es la dopamina. Hay otras sustancias también como la norepinefrina que están involucradas, pero principalmente es la acción de la dopamina, que puede verse afectado por tres fenómenos que no podemos estudiarlos específicamente cuál es el fenómeno que está afectado, pero puede ser una que es por una dificultad en la absorción de la dopamina en la neurona receptora, en donde existe la cantidad de dopamina suficiente en el espacio intersináptico, pero es reabsorbida demasiado rápido por la neurona precursora y no llega a los receptores de la neurona receptora. Bien, puede ser que no haya la suficiente cantidad de dopamina entre el espacio intersináptico y por eso no hay la captación necesaria, o que no haya los suficientes receptores para esta captación, y eso nos da los síntomas del déficit de atención. El déficit de atención, su nombre completo es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, pero tiene varios tipos. Uno en donde tenemos una afectación netamente en la parte de las funciones atencionales, en donde predomina la sintomatología de desatención. El otro donde predomina la sintomatología de hiperactividad e impulsividad, o el más común, que es del 75%, que es el mixto, que tiene afectado tanto la parte atencional como la parte de hiperactividad e impulsividad. Bien. Continuando con esa pregunta, ¿cómo se diagnostica el TDAH y qué criterios se toman en cuenta durante el proceso de evaluación? El diagnóstico es clínico, eso quiere decir que cualquier profesional que tenga la experticia para diagnosticarlo lo puede diagnosticar clínicamente. Generalmente nos basamos en los criterios del DSM-5, el actualizado que es del TR, en donde tiene que cumplir ciertos criterios, pero esos criterios no pueden ser excesivamente rígidos porque todos los niños o personas que están dentro del trastorno son variables. Pero generalmente lo que hacemos es tratar de cumplir los criterios clínicos que se encuentran en el DSM-5 o en el CIE-11. Estos criterios nos dicen que pueden ser 6 de 9, que tienen que ser 6 de 9 en ciertos criterios, pero eso no nos puede excluir del diagnóstico, porque hay muchos niños que solamente cumplen 4 de 5 criterios de desatención, 5 de 9 criterios de hiperactividad, y decimos no cumple con los criterios y no le damos el diagnóstico, y ese es un error. Entonces no podemos sesgarnos con el diagnóstico específico y estricto del DSM-5, sino que ahí viene el criterio clínico de saber que puede tener 4 de 9 criterios o 6 de 9 criterios, pero son lo suficientemente incapacitantes y disfuncionales que cuadran con el diagnóstico. Pero claro, además de esto de los criterios, también se tiene en cuenta lo que es el tiempo, ¿verdad? En este caso, el tiempo de evolución. Generalmente se dice que tienen que aparecer en la infancia temprana. Antes se decía que tiene que ser a partir de los 6 años para dar un diagnóstico. Ahora se puede dar un diagnóstico a partir de los 4 años, presuntivamente, si los diagnósticos son lo suficientemente severos para que le esté afectando al niño. Pero también tenemos que tener un criterio en donde el déficit muchas veces no se hace evidente si la demanda no ha sobrepasado sus capacidades cognitivas. Entonces, si un adulto tiene una sospecha, tenemos que hacer una historia de su desarrollo para ver si estuvo presente, pero puede ser que fue un adulto muy funcional que vino sobrellevando los síntomas y solamente se evidenciaron cuando la demanda sobrepasó sus capacidades. Listo.
¿Cuál es la etiología del TDAH y qué factores biológicos, genéticos o ambientales intervienen en su desarrollo? La etiología, más del 80% puede ser hereditaria y se le considera genética. Ahora, en los trastornos del neurodesarrollo se habla de una alteración en la conectividad neuronal. Entonces, al ser orgánico y neurológico pueden haber factores. Primero, genéticos, que el niño ya vino desde la concepción, desde su ADN, predispuesto a desarrollar un trastorno del neurodesarrollo como el TDAH. Segundo, hereditario, que es el más común, más del 85% de los niños que tienen un diagnóstico de déficit de atención tienen por lo menos un miembro de su círculo más cercano con el mismo diagnóstico no identificado. Entonces, si nosotros tenemos un padre o una madre o un hermano, este niño va a tener 8 veces más probabilidad de compartir el mismo diagnóstico. Y también podemos tener factores de riesgo, que ahora, ¿por qué hoy identificamos cada vez más niños con estos trastornos? Primero, porque tenemos la maternidad y la paternidad tardía. Antes los padres eran mucho más tempranos, ahora aplazamos la maternidad y la edad materna y la edad paterna es un factor de riesgo para los trastornos del neurodesarrollo. Factores genéticos ambientales que ya vienen relacionados con todos los de riesgo, abuso de sustancias, infecciones durante el embarazo, enfermedades asociadas. Las comorbilidades asociadas predisponen más al déficit de atención, como la epilepsia, malformaciones cerebrales, la discapacidad cerebral, la discapacidad intelectual también es un factor de riesgo para desarrollar un déficit de atención. Y ya secundario a una noxa o a una injuria cerebral, que puede ser un prematuro. Los prematuros tienen mayor riesgo de tener déficit de atención. Niños que la prematurez lleva a injurias cerebrales mayores, hemorragia intraventricular. Los prematuros tienen mayor predisposición a otro tipo de enfermedades, entonces la prematuridad por sí es un factor de riesgo. Tenemos un niño que haya tenido una crisis convulsiva y secundario desarrolla un trastorno por déficit de atención, o haya tenido una hemorragia o un infarto o un trauma cráneoencefálico que puede haber afectado la parte de su desarrollo. En este tema también, leyendo, se mencionaba que los bebés que nacen con un peso muy bajo también tienden a tener, más probable el TDAH. O sea, un peso bajo al nacer o un niño con restricción de crecimiento intrauterino tiene mayor probabilidad no solo de TDAH, sino de otros trastornos del neurodesarrollo. Y ahí viene la importancia del cuidado de los 1000 primeros días del recién nacido, en donde tenemos el mayor desarrollo a nivel cerebral. Por eso es que a nivel nutricional nosotros cuidamos los primeros 1000 días del recién nacido, porque es donde mayor desarrollo cerebral vamos a tener. En los 24 primeros meses el niño desarrolla su mayor porcentaje de masa cerebral, y claramente la masa cerebral aumenta por la mayor cantidad de conexiones neuronales que tiene. Entonces, por eso es importante el nacimiento, los primeros 1000 días, donde encontramos nutrición adecuada, estimulación adecuada, no acceso a pantallas, y por eso la desnutrición también es un factor de riesgo para desarrollar este tipo de trastornos. Listo. Como siguiente pregunta tenemos, ¿qué factores intervienen para determinar el nivel de gravedad del TDAH y cómo estos influyen en el funcionamiento académico, social y familiar del individuo? Los síntomas de severidad dependen del nivel de afectación. Yo no puedo decir este síntoma es severo, moderado o leve. Lo que yo valoro es el impacto, y ahí es donde vemos el nivel de severidad. Estos trastornos deben afectar en por lo menos 2 áreas de desenvolvimiento del niño para poder decir que está afectando su desarrollo cotidiano. Tiene que estar afectada la casa y la escuela, o la casa, la parte social y la escuela, pero tiene que por lo menos tener 2 áreas de afectación. Yo valoro la severidad del trastorno primero según la comorbilidad, si tiene o no alguna otra enfermedad asociada, que puede ser epilepsia, trastorno del espectro del autismo, discapacidad intelectual. Entonces, muy pocas veces encuentro un trastorno por déficit de atención puro, y es mucho más grave si es que yo encuentro una comorbilidad o si tiene
un impacto mayor en otro tipo de esferas. Si el niño se está autolesionando o si ya afecta la calidad de vida del entorno familiar y también de la escuela. Entonces el nivel de gravedad depende de muchos factores, de las comorbilidades, del nivel de afectación que tiene el niño y en su entorno, si está asociado o no a un trastorno del aprendizaje también o a otra condición específica. Entonces la severidad, más que por la presencia de los síntomas, valoro el impacto en donde está teniendo el niño. También, ¿cuáles serían los síntomas de TDAH para, en este caso, la familia pueda sospechar que tiene este trastorno? Los síntomas dependen de la edad, pero nosotros desde edades tempranas ya podemos empezar a ver qué síntomas tiene un niño. Por ejemplo, en los niños con edad preescolar ya podemos empezar a ver, primero, que es un niño muy inquieto, que no puede realizar las actividades que los otros niños hacen o en el tiempo esperado. Es un niño que le cuesta obedecer órdenes, que puede hacer berrinches. Antes de los 3 años lo que más nos llama la atención son las conductas de berrinches. Entonces un niño que no logra tener este desarrollo de sus habilidades igual que sus pares ya nos puede hacer sospechar de que puede estar dentro de un trastorno por déficit de atención. Lo más evidente es a partir de la etapa escolar, en donde el niño ya está insertado a un periodo de regulación, de normas, y el niño empieza a notar, uno, que se está quedando en la adquisición del aprendizaje, o que es un niño que se mueve mucho, que habla mucho, que necesita levantarse de su asiento, que está conversando, o es un niño que está súper disperso, que necesita que le repitamos las consignas a cada momento para que pueda hacer, que necesita más tiempo para acabar sus tareas o que necesita ayuda constante, o cuando predomina la hiperactividad y la impulsividad es un niño que actúa sin pensar, que golpea a los compañeros, que agrede, que no mide su fuerza corporal. Es un niño que todo el tiempo está hablando, que puede ser muy verborrágico y que empieza a tener dificultades en su conducta o en su socialización por la manera de comportarse, que no espera los turnos, que da respuestas impulsivas. Y en la adolescencia ya tenemos un chico que empieza a tener otras manifestaciones en la afectación de su autoestima, de su seguridad. Es un niño que ya viene con problemas académicos, que está acarreando problemas académicos. Es un niño, un chico, un adolescente que por su propio adolescente es impulsivo, pero esta impulsividad ya empieza a deteriorarle sus relaciones sociales, sus relaciones familiares, sus relaciones escolares. Y en el adulto lo que vemos, o la historia, es un chico que tiene una historia de dificultades académicas o dificultades conductuales, pocos ingresos a las universidades, repetición de semestres o repeticiones de año, la parte laboral son muy intermitentes o tienen problemas en la familia que muchas veces se puede catalogar como violencia, pero es la predominancia de la impulsividad en el adulto. Y generalmente en el adolescente no diagnosticado y en el adulto no diagnosticado, el motivo de consulta es un trastorno psiquiátrico, es un trastorno de ansiedad, de depresión, y cuando nosotros tenemos un adolescente o un adulto que viene con un trastorno de ansiedad y depresión que no ha curado o que no ha mejorado, siempre tenemos que encontrar la base. Y muchos de ellos, el diagnóstico de base es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y como última pregunta tenemos, ¿de qué manera influye la familia en la aparición, mantenimiento y manejo del TDAH en niños y adolescentes? La familia es el pilar importante para poder llegar al diagnóstico. Muchas de las familias no logran identificar tempranamente los síntomas y no llegamos tempranamente al diagnóstico. Entonces, el primer pilar fundamental para que el niño llegue a su diagnóstico y su tratamiento es la familia. Y al ser un menor, la familia es la que toma la decisión. Una vez que el niño ha llegado a un diagnóstico, su entorno educativo y su entorno social es el más importante porque es el niño en donde más tiempo pasa. La familia nos permite ser el puente de acceso al diagnóstico y al tratamiento, pero su entorno de desenvolvimiento, la escuela, las amistades, las relaciones que tiene el niño, son las que nos van a dar la mayor capacidad de apoyo para que el niño pueda desenvolverse de manera adecuada.
De ahí, en cada etapa en que se encuentre el niño, vamos a tener un distinto manejo, vamos a tener distintas adaptaciones, tomando en cuenta que este diagnóstico es susceptible a las adaptaciones. Este diagnóstico entra en la protección tanto de las niños con necesidades educativas, de la ley de la LOEIA, y también de los niños de discapacidad, que les ampara para que estos niños sean beneficiados de adaptaciones curriculares, para que puedan tener adaptación de su entorno, de su currícula, para que puedan tener un desenvolvimiento normal. Listo. Eso ha sido todo, muchas gracias. Mi grupo y yo agradecemos su participación y el conocimiento muy enriquecedor para nosotros. Gracias.